Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy, la Biblia sencilla. Continuaremos con el capítulo 19 del libro de los Hechos. Bien. Recordemos primero que Pablo había llegado a Éfeso, lo vamos a leer en el capítulo 18 para recordar de dónde viene todo este viaje. Y en los versos 19 al 21 dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí. Dejó allí a Priscila y Aquila, que iban viajando con él. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Después de irse de Éfeso, el apóstol Pablo llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Vamos a leerlo también. Eso está en los versos siguientes, en el capítulo 18, del 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es curioso cómo Priscila y Aquila, que habían estado un tiempo con Pablo, aprenden las mismas cosas que Pablo, a trabajar en equipo. Y cuando ven a una persona como Apolos que conocía la verdad pero no completa, le toman aparte, no lo hacen públicamente, sino que lo toman aparte y le explican más claramente el camino del Señor. Y encima le animan a seguir predicando, le animan a seguir sirviendo, y cuando él decide ir a otra ciudad le escriben cartas para que le reciban, porque él es una persona que va a ser muy útil. Bien, vamos entonces a leer Hechos 19, que es el capítulo de hoy, porque ya sabemos más o menos dónde está Pablo y qué está haciendo y qué está sucediendo alrededor de él. Verso 1. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pablo vuelve a Éfeso. Él ha hecho el recorrido que quería hacer por distintas ciudades y vuelve a Éfeso. Y se encuentra allí unos discípulos y la pregunta normal cuando ellos son seguidores de Jesús, pero les dice: ¿en quién habéis creído? ¿Qué creéis? ¿Qué habéis aprendido de la Biblia? Y entonces les dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Todo emocionado Pablo. Recordemos que para un discípulo el Espíritu Santo es un pilar fundamental. Entonces veremos cómo Pablo, cada vez que habla con alguien, lo pregunta, lo insinúa, lo dice, lo enseña, y en casi todas sus cartas vamos a ver cómo él le da mucho énfasis al Espíritu Santo. La respuesta de ellos fue que no habían ni siquiera oído hablar de ello. Entonces él les explicó, les preguntó en qué bautismo habían sido bautizados, y cuando, después de haber recibido a Cristo, les bautiza en el nombre de Jesús y les impone las manos para que reciban el Espíritu Santo.
y recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaban. Ser llenos del Espíritu Santo puede manifestar de diferentes maneras. Pero lo seguro del Espíritu Santo es que siempre va a manifestar algo en tu vida. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se nota que hay algo de Dios en esa persona. Así que es importantísimo que nos demos cuenta lo importante que es el Espíritu Santo. Es clave, es fundamental, es la piedra angular de nuestra vida. Es Cristo que vuelve en forma de Espíritu para estar dentro de nosotros y habitar en nosotros. Es fundamental. Sigamos leyendo un poquito. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Durante unos meses Pablo estuvo en la sinagoga. Era la costumbre de Pablo cuando llegaba a una ciudad hablar primero a los judíos. El problema es que el corazón de algunos empezó a endurecerse. Esto también es normal. Pero en este caso empezaron a maldecir. Y Pablo, antes de llegar a que causase más controversia, se apartó con él a los discípulos y los enseñaba en una escuela de otra persona, que no era la sinagoga. A todos nos pueden rechazar. Cuando hablamos de Dios, a todos nos pueden rechazar. Y ese no es el problema. El problema es que a veces tratamos de persuadir a las personas, aunque no crean, insistiendo tanto que al final conseguimos que maldigan. Y ese no es el caso. No hay que hacerlo así, no hay que ir en esa dirección. Pablo nos enseña que cuando eso empezó a suceder, él se apartó. Y es una buena lección para nosotros. Recordemos que estamos leyendo la Biblia sencilla para vivirla, no simplemente por teorizar, sino para poder llevar una vida práctica de discípulo de Cristo. Otro dato interesante en este trocito que hemos leído es que Pablo durante 2 años estuvo hablándoles, enseñándoles, persuadiendo, aclarando las Escrituras para que las entendiesen, y prácticamente toda Asia, judíos y griegos, oyeron hablar del Señor. La verdad es que qué tremendo este Pablo, ¿eh? Es un máquina. Verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pablo era un maestro excepcional. Tenía una forma de hablar única, pero él no se apoya en eso. Él utiliza los dones que Dios le ha dado, o más todavía, la autoridad y el poder que Dios le ha dado para sanar a los enfermos. Y sucede algo que la Biblia nos recalca ahí un poco para que nos demos cuenta, que a veces ni siquiera los enfermos estaban delante de él, sino que le llevaban prendas que estos tenían y eran sanados. El poder de Dios no tiene límites, no tiene límites. Y Pablo entendió esto muy bien. De todas maneras, si tú crees que tú no tienes poder, te voy a leer un texto que dice lo contrario. Mateo 16, 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, estas señales te van a seguir a ti también. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto se sigue produciendo hoy en día. Las promesas de Dios no tienen caducidad. Sigamos leyendo, verso 13.
Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A ver, la autoridad no viene por saber dónde está la autoridad. La autoridad no viene porque uno haya leído mucho, o incluso en este caso porque seas un hijo de un sacerdote, ni siquiera el sacerdote principal. La autoridad viene por ser hijo de Dios. Y esa relación con Dios, una relación cercana, es la que te hace que Dios te delega más autoridad conforme más te demanda también a ti. Si te encarga un servicio mayor, te va a dar autoridad mayor. Veamos un detallito más. Y es que los espíritus conocen, y conocen también a los que son hijos de Dios. A mí me conocen. Yo no los conozco a ellos, pero a mí sí. Espero que a ti también te conozcan. Tú eres un hijo de Dios. Vamos a leer un poquito más para ver el final de esta historia. Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era manifestado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Las consecuencias de imitar, pues en este caso fueron muy malas. Se fueron desnudos, se fueron heridos y el demonio seguía ahí. Hace falta algo más que simplemente saber en el nombre de Jesús. Eso no es una fórmula mágica, como si se tratase de magia. No. Es autoridad que se recibe en intimidad con Dios. Cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú tienes confianza en Él, Él también confía en ti y te delega autoridad. Como hizo con sus discípulos, cuando los envió de 2 en 2 por distintas aldeas y ciudades, predicando el reino de Dios y sanando a los enfermos y echando a los espíritus. Es confianza, es fe. La fe es otro de los fundamentos de los que Pablo va a estar hablando continuamente. El detalle es que esto que parece algo malo, y normalmente sucede así, cosas que son malas, que la gente diría: qué desastre estos hombres, ¿qué ha pasado con ellos? Han salido heridos. Pues a los que creen les ayuda para bien. A ellos no, pero a los que creen les ayuda para bien. Y muchos creyeron en el Señor, confesando al Señor, e incluso personas que habían practicado la magia vieron dónde estaba la verdadera autoridad y trajeron sus libros de magia delante de todo el mundo y los quemaron. Libros que les habían costado mucho dinero. Cuando se mueve Dios, cuando se mueve el verdadero poder de Dios, eso sí convence. Verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo propuso en espíritu ir a Jerusalén, y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él quedó por algún tiempo en Asia. Pablo sigue trabajando en equipo, trazando un plan, y los que están colaborando con él son parte de ese plan. Él los envía delante de él para que vayan haciendo el trabajo, para que cuando él llegue, pues hayan hecho parte del trabajo y no tenga que hacerlo todo él. Eso es trabajar en equipo. Verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Curioso, el camino, luego hablaremos de eso. Verso 24.
porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, no daba poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero». Pablo estaba hablando y enseñando de Cristo, no en contra de Diana. Él hablaba de Cristo. Él no hablaba nunca en contra de las cosas, sino a favor de Cristo. El tema estaba que cuando la gente recibía a Cristo en su corazón, pues comparativamente Diana no era nada. Cuando uno tiene algo que merece la pena, el resto de las cosas las desechas. Pero no era Pablo el que estaba diciendo que no hiciesen templecillos, que no adorasen, que él hablaba de Cristo. Y cuando Cristo entra al corazón de una persona, lo cambia todo. El efecto era que estas personas estaban mezclando el dinero con la religión. Y siempre que se mezcla dinero con la religión, algo va mal. Algo va mal. Y va a salir peor todavía. Vamos a ver un poquito más de la historia, a ver cómo termina. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: «Grande es Diana de los Efesios», y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y a los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿quién es este hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios... ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?» Cuando hay alboroto, cuando hay un disturbio, al final la gente se posiciona en un lado o en otro, y casi siempre es a favor del que más grita. También estaban los confundidos, los que no sabían ni siquiera por qué estaban ahí. Pero como había jaleo, había ruido, había alboroto, pues allí estaban todos a la fiesta. El dejarse llevar por el ruido, el dejarse llevar por las emociones, es un peligro. Unos gritaban una cosa y otros otra. No tenían las cosas muy claras. Había muchísima confusión. Y siempre que hay confusión, al final el pecado aflora. Lo curioso es que en este caso Dios utiliza a quien Él quiere para defender a sus hijos. En esta historia era un escribano, un notario, un registrador hoy en día. Nada que ver con la fe, pero para defender a los compañeros de Pablo y del camino, Dios utiliza a quien quiera. Sigamos avanzando. La última parte ya de este capítulo. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.
Cuando hay un problema y unos dicen una cosa, otros dicen otra, con argumentos diferentes y discusión, y uno intenta de alguna manera siempre tener la razón, al final todos salen dañados. Da igual el tema del que se hable, todos van a salir dañados. Este hombre, sin hablar de religión, sin hablar de doctrinas, sin hablar de la fe, dice una cosa con mucho sentido común. Si alguien tiene algo contra otra persona, como dice la palabra de Dios, vaya primero y hable con esa persona, en vez de organizar un lío. Casi todas las divisiones que ha habido en la Iglesia se han producido por cosas como esta. Cuando alguien tiene algo en contra de otro, en vez de hacerlo como se hace bíblicamente, ir a hablar con esa persona, ha causado alboroto y al final daño. Podemos aprender hoy en día mucho de lo que vivieron en las primeras congregaciones. Si tienes alguna pregunta, puedes contactarnos de la forma que prefieras. Te vamos a dejar toda la información para que tú puedas escribirnos y contarnos tus impresiones, tus comentarios, y en la próxima ocasión seguiremos leyendo la palabra sencilla para que podamos entenderla y vivirla. Adiós.